cordial saludo. Esta presentación va dirigida para la profesora Ana Morales. Nuestro equipo de trabajo se conforma por Maribel Alarcón y quien le habla, Ellen Gómez. A continuación vamos a hablar sobre la actividad 4, Fundamentos y rol del psicólogo. Esta es la fase 2 en el proceso educativo. Vamos a hablar un poco de la introducción. Este trabajo no solamente quiere ver los inicios de todo lo que tiene que ver con la psicología educativa, sino también las perspectivas teóricas que dieron dirección y cimientos a lo que hoy se aplica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. Es por eso que es fundamental poder explicar un poco a profundidad todos los aspectos relevantes sobre las principales teorías en torno al aprendizaje, como lo son la perspectiva conductista, la cognitivista y la constructivista, con el fin de comprender, analizar y adquirir las bases metodológicas para el quehacer del psicólogo educativo. Queremos hablar un poco de qué es el aprendizaje. El aprendizaje, según Romero Tranas 2009, es un proceso por el cual un individuo puede adquirir conocimientos, habilidades, actitudes a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Esta adquisición de conocimientos ayuda a que el comportamiento del sujeto vaya cambiando conforme a ese aprendizaje. A continuación vamos a ver qué es un paradigma educativo. Este es un modelo usado y aplicado en los estilos de enseñanza en las aulas de clase. Y como hablamos en la introducción, en esta revisión vamos a hablar sobre la perspectiva conductista, la perspectiva cognitiva y la perspectiva constructivista. La perspectiva conductista es una perspectiva que se fundamenta sobre el siglo XIX, los inicios y la mitad del mismo. Aquí vemos que el aprendizaje antes era un aprendizaje basado en investigaciones con el método de introspección o métodos subjetivistas. Cuando llega esta perspectiva conductista o esta corriente, surge una teoría fundamental en donde la tradición basada en la subjetividad se va a un lado y esta se fundamenta tanto en el modelo teórico pragmático como empirista. Posteriormente vamos a ver que aquí en esta perspectiva el sujeto permite la entrada de la información proveniente del exterior y asimismo se produce un cambio observable en la conducta del mismo. Las variantes de la teoría son dos. Encontramos como la primera opción el condicionamiento clásico. En esta es el representante fundamental Watson con su manifiesto conductista que da luz verde al desarrollo de una psicología enfocada con el énfasis en la predicción y el control de esta. Tal como indica Leiva 2005, Watson, basado en las aportaciones de Pavlov sobre los reflejos condicionados, fundamenta el condicionamiento como un paradigma experimental. Este conductismo clásico tiene unas características muy fundamentales. La primera es la forma en cómo aprenden las personas es por medio de asociación de estímulos con respuestas. La otra característica es que el aprendizaje está relacionado con el entorno. La tercera es el aprendizaje requiere de un reforzamiento continuo y por último encontramos que el aprendizaje responde a estímulos, por ende es memorístico, repetitivo y mecánico. Para continuar vamos a hablar sobre el condicionamiento operante. Este tipo de condicionamiento fue postulado por Skinner y indica que un organismo tiene la capacidad de asociar algunas consecuencias respecto a su conducta, lo que indica que la conducta puede ser modificada o anulada en un futuro por el organismo. Aquí el psicólogo, mediante la observación continua y activa, puede validar las conductas que tiene el sujeto para poder entenderlas y explicarlas, y asimismo también predecirlas y modificarlas mediante experimentaciones o manipularlas mediante experimentaciones para así poder dar diferentes modificaciones o poder eliminar por completo esa conducta, ya sea en el animal o en el individuo. Para tener presentes sobre este postulado, son dos cosas importantes. La primera es que el enfoque conductista estudia el aprendizaje enfocado en todo lo que se puede observar y medir. Todo lo que no esté dentro de esto no hace parte de esta corriente. Y la segunda es que se evidencia un aprendizaje resultado de una relación entre un estímulo y una respuesta. Para finalizar, queremos hablar un poco sobre el rol del estudiante y el maestro en la corriente conductista.
Por la primera parte, vemos a un estudiante cuya relación aprendizaje-desempeño puede estar arreglado desde el exterior, como por ejemplo los contenidos o los métodos aplicados. Y respecto al profesor, podemos ver a un docente encaminado a desarrollar una serie de arreglos donde el reforzamiento y el control de estímulos sean protagonistas de esa enseñanza. Por otra parte, tenemos la teoría cognoscitiva. Esta viene creada a partir de los años 50 o fue su auge. En ella podemos ver el eje central sobre los procesos de la cognición. Este proceso es entendido como un conjunto de procesos adaptativos que hace referencia a las preparaciones e interpretaciones que realizan los individuos ante la presentación de eventos y estímulos provenientes de su ambiente exterior, donde se relacionan y cómo ese comportamiento es ajustado con interpretaciones totalmente internas del mismo individuo. Es por esto que este método de aprendizaje postula varias operaciones mentales fundamentadas en la experiencia y en el procesamiento de la información realizado por el sujeto con la finalidad de asimilar un conocimiento y dar respuesta al mismo. Este enfoque está basado en el procesamiento de la información, corriente que considera que las personas presentan atención a todo lo que está en su medio externo para así codificar esa información mediante aprendizajes ya adquiridos y relacionarla con conocimientos previamente obtenidos, almacenando esa nueva información en la memoria y recuperándola cuando se requiera. Adicionalmente, esta corriente indica que el aprender está fundamentado en la síntesis de la forma y contenido admitidos por la percepción, la cual es individual y única en cada persona y a esta vez está influenciada por los antecedentes, la motivación, actitudes del individuo, conductas, entre otras. Para esta teoría del procesamiento de adquisición del conocimiento, debemos ver los mecanismos de adaptación y equilibración que el individuo fomenta para poder aprender todo lo que tiene que ver con lo que está en el ambiente externo. Los procesos cognitivos son constructos que, según Martínez 2019, hay una interconexión que tiene lugar entre el input, el procesamiento central y el output, que se ven involucrados los siguientes procesos. Entonces aquí podemos ver el advertir, la atención, la conciencia lingüística y la automatización, que son los procesos que se relacionan en el aprendizaje y en la adquisición de estos nuevos conocimientos, junto con el rescate de los previos ya obtenidos por el individuo. Mucho gusto, mi nombre es Maribel Alarcón. Voy a hablarte sobre los procesos cognitivos. En primer lugar tenemos el del aprendizaje, que se divide en la adquisición de conocimientos generales referidos a la información útil en una situación específica, o a la adquisición de conocimientos específicos, que se refiere a la información aplicada en diversas situaciones. En los procesos cognitivos del conocimiento lo podemos dividir en tres tipos: el declarativo, que se refiere al qué de las cosas, como los datos históricos, características de la tarea; al procedimental, referido a cómo del saber, como las estrategias de lectura, los algoritmos matemáticos; y el condicional, que se refiere al cuándo y el por qué de las cosas, como cuando leemos algo con mucho cuidado para poder entender. En la corriente cognitiva tenemos que tener claro el rol que ejerce el maestro como el estudiante. Entonces, el estudiante es un agente activo constructor de su propio conocimiento por medio de la aplicación de los procesos cognitivos superiores. El profesor se ve como un agente transmisor de información, centrando la experiencia brindada al estudiante de una forma didáctica con el fin de lograr aprendizaje. El enfoque constructivista, ¿qué es? No es una teoría, sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Este enfoque plantea que el conocimiento no es el resultado de una copia de la realidad ya existente,
sino que es un proceso dinámico e interactivo por medio del cual la información proveniente del exterior es integrada, interpretada y reinterpretada por la mente. La mente construye paulatinamente modelos explicativos, unos más complejos que otros, evidenciando así el conocimiento de la realidad a través de los modelos construidos. El aprendizaje debe cumplir 3 requisitos. El primero, el contenido debe ser potencialmente significativo. El segundo, el alumno debe estar motivado a aprender. Y el tercero, el aprendizaje debe ser funcional y útil para el estudiante. Hablemos de las perspectivas constructivistas. Una es la exógena, que nos dice que la adquisición de conocimiento representa una reconstrucción del mundo externo y que el mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición a modelos y la enseñanza. El conocimiento es preciso en la medida que refleja la realidad externa. La perspectiva exógena dice que el aprendizaje se deriva de conocimientos adquiridos con anterioridad y no directamente, de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognoscitiva. Y la perspectiva dialéctica dice que el conocimiento se deriva de las interacciones sobre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento más bien refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno. Sobre las aplicaciones en la enseñanza está el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en el proceso de descubrir, y la enseñanza para el descubrir. Luego está la enseñanza por indagación. Dentro de los tipos de aprendizaje se encuentra el cooperativo. El objetivo del aprendizaje cooperativo es desarrollar habilidades en los estudiantes para que estos trabajen en grupos de trabajo colaborativo. La forma sugerida es aplicarlo oportunamente en tareas que no sean demasiado extensas para un solo estudiante. La tarea por realizar además debe ser adecuada para trabajar en grupo. El aprendizaje significativo es un término propuesto por David Ausubel, el cual basó su teoría del aprendizaje significativo por recepción basado en Piaget. Ausubel postula que el aprendizaje significativo es un proceso de construcción de significados. El estudiante puede adquirir conocimientos frente a cualquier tema cuando es capaz de atribuir un significado al mismo. Es por ello que el aprendizaje brindado en las aulas en cualquier etapa escolar debe estar cargado de significados. Es por ello que la enseñanza debe estar encaminada a que el estudiante profundice y amplíe aquellos significados dados por la participación en las actividades de aprendizaje. El rol del estudiante y el maestro en la corriente constructivista se trata de que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de los demás y en un momento y contexto cultural particular, retomando el enfoque sociocultural. El profesor es mediador entre el estudiante y la cultura a través de su propio nivel cultural y al conocimiento que transmite en particular. En conclusión, a lo largo de la presentación se evidenciaron diferentes posturas y corrientes psicológicas, las cuales brindaron grandes aportaciones en la historia del proceso enseñanza-aprendizaje. En la revisión se estudió la corriente conductista, la cual mediante procesos observables el sujeto permite la entrada de la información proveniente del exterior para así aprovecharla y aplicarla en su conducta. Posteriormente, se revisó las aportaciones dadas por la teoría cognoscitiva, entendido como un conjunto de procesos adaptativos que hace referencia a las reparaciones e interpretación que realizan los individuos ante la presentación de eventos y estímulos provenientes del medio externo, donde se relacionan cómo ese comportamiento es ajustado con interpretaciones internas. Para finalizar, con una perspectiva constructivista, la cual plantea que el conocimiento no es el resultado de una copia de la realidad ya existente, sino que es un proceso dinámico e interactivo por medio del cual la información proveniente del exterior es integrada, interpretada y reinterpretada por la mente. Todas las aportaciones dadas por cada paradigma son de vital importancia para seguir construyendo el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas. Mi compañera Elin y yo agradecemos mucho su atención.